años. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio informativo, este Ecuador en directo, que lo tenemos en número 68. Somos muy similares con el nombre, con el Jaime de la Cruz. Le mando un saludo grandísimo al Jaime de la Cruz. Siempre tan amigo, es un señor, es un caballero al que yo le tengo mucho aprecio y respeto, a Jaime de la Cruz. Y con él también. Él me decía, es que lo que pasa es que nosotros somos Ecuador en directo, y en cambio ustedes son Ecuador inmediato en directo, y entonces eso ya nos diferencia, pero al mismo tiempo nos une. Y tenemos una muy buena relación, por cierto, con Jaime de la Cruz, con Gustavo Jiménez y con Carlita Aro, a la que le mando un saludo grande, muy grande. A ver, gracias. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Denme su clic, denme su like. Por favor, aporten en este momento al superchat. Clic ¿cómo es? En el símbolo de dólares, y ustedes pueden aportarnos. Yo digo, $1, no les estoy pidiendo más, vamos, $1. Pero si fuéramos muchos, créanme que seríamos una inmensa cantidad, que eso en YouTube lo van a apreciar. Lo van a apreciar porque estamos sintiendo la disminución de recursos, no solo nosotros, entiendo que todo el sistema digital en el Ecuador, eso conversaba el otro día el querido Nelson Salazar Pillolín, y él se explicaba diciendo, existe un serio problema con el tema de la repartición de recursos por parte de YouTube, porque está recibiendo mucha publicidad y al mismo tiempo muchos sectores que hacen contenido. Entonces ahí el reparto es mucho más difícil. Pero en cambio nosotros tenemos algo que es muy valioso, que es su afiliación a Superpremium. Eso nos hace diferentes. Y lo que ustedes se afilien a Superpremium nos convierte en un tema distinto. Ayúdenme afiliándose a Superpremium. Ayúdenos con el Superchat de este momento. Vale la pena para mantener este espacio, para seguir contando la historia. Oigan, estas entrevistas ustedes no la van a encontrar en la prensa rastrera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no la van a encontrar. Pero con nosotros sí. Y hacemos el esfuerzo por tener este tipo de reacción. Finalmente son 20 años. María Morán, muchas gracias, María. Qué ejemplo. Gracias, María, a María Morán, muy gentil, muy amable por estar con nosotros compartiendo este espacio. Como decía, bueno, el 10 de agosto yo voy a cumplir 20 años, ¿no? 20 años de Ecuador inmediato. Ya estamos de mayoría de edad, hemos crecido impresionantemente. Hemos crecido, pero realmente en forma grata. Tenemos miles de afiliados, miles de abonados, tenemos miles de gentes que nos siguen y por eso estamos con ustedes. Ese es lo primero. Pero lo segundo, solo contamos con su apoyo. Y no quiero contar con el apoyo del sector privado si me van a comenzar a venir a tratar ¿cómo es? De marginar o a tratar de establecer ahí una especie de selectividad o de presión en la política editorial. No, para nada. ¿Qué diferencias con ustedes? Ustedes contribuyen, ustedes nos apoyan y ustedes mantienen este programa. Es suyo. Esa es la diferencia, es suyo. Vamos, afíliense a Ecuador Inmediato Premium. Pueden aportar a nuestro crowdfunding. Ya tengo ahí en la franjita. Vean, ahí están las cuentas que me pedían del crowdfunding. Ahí está. No, bueno, no logro, no logro atinarle. Ya, bueno, ya, ustedes lo tienen ahí. Muchas gracias y muy gentiles. Gracias por acompañarnos. A ver, yo les dije al principio del programa que me preocupaba el hecho de que el nombre de Jorge Glass sea maltratado, sea mal utilizado, ha sido acusado injustamente y para colmo de males, ahora es hasta un pretexto. Indignaba ayer escuchar a la señora Gabriela Sommerfeld justificar la invasión a la embajada de México en Ecuador bajo el pretexto de que Jorge Glass se iba a fugar. Eso es falso, eso siempre fue falso.
comprobaría si es que comienzan a utilizar las comunicaciones en contra de Jorge Glass, si comienzan a utilizar las comunicaciones de la Embajada de México en Quito, que el gobierno del Ecuador le estaba espiando a México. Y eso se llama espionaje. Y el espionaje también es sancionado a nivel mundial. Cuidado con utilizar. A la doctora Diana Salazar hay que advertirle. Ella no conoce mucho de derecho penal, en realidad desconoce. Pero hay que advertirle, ese tipo de cosas no pueden darse. La interferencia en las comunicaciones, la violación a la intimidad de las comunicaciones de la persona son un atentado a los derechos humanos. Pero algo peor, el Ecuador pareciera querer hacer caso omiso de las peticiones y disposiciones que la justicia a nivel internacional comienza a reclamar por Jorge Glass, porque Jorge Glass fue secuestrado en la Embajada de México en Quito, la noche del 5 de abril del 2024. Hay un asambleísta que ha seguido este caso de manera prolija, rigurosa, y mantiene esa lucha permanentemente. Hace unos días atrás dio a conocer de que la CIDH, al menos, la CIDH se demora demasiado, pero había recibido ya una comunicación a la que daba lectura sobre la petición que se hace para la presencia de la CIDH en favor de Jorge Glass en la cárcel de La Roca. ¿En qué consistió esa comunicación y cuál es el manejo que se está dando? Yo le agradezco a Sofía Espín, que tiene la gentileza de acompañarnos. Asambleísta, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Está en sus manos la versión. ¿Qué es lo que ha pasado frente a ese tema? Muchas gracias, estimado Francisco. Para mí siempre es un gusto estar en Ecuador inmediato. Ya los voy felicitando por los 20 años que van a cumplir de trabajo continuo. Los voy felicitando definitivamente. Bueno, efectivamente nosotros solicitamos una venida in situ o in loco, como se conoce en el mundo de los derechos humanos, de que la CIDH venga acá, que venga una comisión y conozca en primer lugar la situación de las personas privadas de libertad. Es de dominio público que inclusive hubo un tiempo en donde no contaron todas las cárceles del país con alimentación, porque se termina el contrato que alimentaba a las personas privadas de libertad y comienzan a ver de qué manera les dan de comer a los privados de libertad. Qué Sabemos bárbaro, que ¿no? todavía, sabemos que todavía hay asesinatos dentro de las cárceles, sabemos que hay fuga también de personas privadas de la libertad y que por supuesto también visiten al vicepresidente Jorge Glass y constaten cómo está él, una persona ilegalmente presa que ha sido llevada a una cárcel de máxima seguridad cuando la legislación interna del país lo que dice es que hay clasificaciones. Hay una clasificación. Alta peligrosidad, juntos. Media peligrosidad, juntos. Baja peligrosidad, juntos. Resulta que a una persona privada de la libertad, perseguido político, lo tienen en una cárcel de alta peligrosidad. ¿Eso qué quiere decir? Que él está junto a personas que están condenadas por asesinato y por narcotráfico. Inclusive personas que el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana, de la cual el vicepresidente fue parte, están compartiendo cárcel con él y eso hace que su vida esté en riesgo. Más allá de las condiciones de la cárcel, que es una cárcel insalubre, una cárcel en donde hay ratas que perjudican a su salud. Entonces, todo esto dimos a conocer a la CIDH y como bien decía usted, estimado Francisco, la CIDH es un poco lenta, nos ha respondido, firmamos toda la bancada de la Revolución Ciudadana y nos respondieron, nos dijeron que conocen el tema, no quedan por conocido nuestra solicitud. Es la segunda carta que enviamos, sin embargo, todavía no recibimos una respuesta en firme. Y por supuesto vamos a seguir insistiendo, porque el vicepresidente ya tiene unas medidas cautelares que el gobierno nacional no quiere cumplir y se sigue deteriorando la salud y la vida del vicepresidente Jorge Glass, porque no tendría por qué estar allí porque es un preso político, a pesar de las mentiras que dijo ayer la señora canciller en el juicio político que está ya por terminar en la Comisión de Fiscalización. Cuando se planteó la necesidad de esta visita por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se plantearon una serie de condiciones que han sido denunciadas por distintos organismos. Hay un comité que pide la libertad de Jorge Glass y de los presos políticos.
hay una serie de organismos a nivel internacional que lo plantean. ¿Es esto una campaña para la libertad de Jorge Glass? ¿Pretende usted, asambleísta Sofía Espín, la liberación de Jorge Glass por ser un secuestrado político? ¿Por qué lo califican como tal esto de secuestro? Sofía Espín. Muchas gracias, Francisco, por esa pregunta. Y el día de ayer, que justamente estamos en este juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld, ella nos respondía y quería llevar todo el tema del juicio político hacia el tema del vicepresidente Jorge Glass. Y ahí, en la respuesta que daba a las causales del juicio político, le mentía al país. Y es importante, es muy importante aprovechar este espacio para informar a la ciudadanía lo que implicó que el gobierno nacional irrumpa, invada una embajada y nos haga pasar un nivel de vergüenza sin precedentes al país, dejar al país tan mal parado ante la comunidad internacional, un país que tiene una historia de respeto a los derechos internacionales. Y aquí yo quisiera que usted me permita revisar dos tratados internacionales, dos convenios internacionales que el país ha firmado. Primero, el convenio de Viena en su artículo 22, y es importante porque es una de las preguntas que reiteradamente le hicimos a la canciller. El artículo 22 habla de que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables, y así lo dice. El artículo 22 dice, los locales de la misión son inviolables. Inviolables. Entonces le preguntábamos a la canciller en reiteradas ocasiones cuál es la excepción, porque ellos dijeron que fue una cosa excepcional, esa fue la excusa que le dieron al mundo, que fue una excepción. Y esta excepción es porque supuestamente México se ha intervenido en temas internos, ¿no? De política interna. Y le preguntábamos, ¿dónde, en qué parte de los tratados internacionales que nos responde la canciller Gabriela Sommerfeld, ella, ¿dónde está la posibilidad de una excepción? Y la realidad es que no hay una excepción. Eso quiere decir que el gobierno nacional, no el Ecuador, no los ecuatorianos, rompieron el convenio de Viena firmado por el país. Esa es Porque la hay que realidad. aclarar, claro, hay que aclarar algo que es necesario. No existen ningún tipo de excepcionalidades cuando se trata de la protección de los derechos o el cumplimiento de convenios internacionales o mundiales que el Ecuador ha suscrito. Si es que existiesen excepcionalidades dentro del derecho internacional, las mismas deberían estar expresamente manifestadas en dichos convenios. Y no está, pues, en ningún convenio de protección, menos en la Convención de Viena, que se puede invadir una embajada bajo el pretexto de interferencia en asuntos internos de una nación. No se puede hacer Exactamente. eso. No se puede hacer eso. Exactamente. Entonces, me alargo un poquito en la respuesta. ¿Por qué decimos nosotros, y no solo nosotros, inclusive yo diría que juristas que no son afines a la Revolución Ciudadana han reconocido la barbarie que cometió el gobierno nacional al incursionar, irrumpir en la Embajada de México, que es digamos, una jurisdicción de México? Eso es lo que ha firmado el Estado ecuatoriano. Pero no solamente que se rompe la Convención de Viena, sino que también se rompe la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, conocida como la Convención de Caracas. Y ahí el gobierno nacional y la señora canciller solamente lee una partecita, ¿no? Lee el artículo 13, en donde efectivamente dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios. Pero se olvida leer, y por eso quisiera que usted me lo permita, porque en el debate del juicio político no es tan fácil, no hay poco tiempo, hay 10 minutos para preguntar y 10 minutos de réplica y nada más. Pero se olvidan de la salvedad, querido Francisco, y se olvidan del artículo 4. ¿Qué dice la salvedad? Salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Y los ecuatorianos sabemos que Jorge Glass es un perseguido político porque Moreno lo quería sacar de vicepresidente y montó el caso de Brecht para meterlo preso, que es una cosa confesada inclusive por alguien que no es afín a la Revolución Ciudadana, que es el señor Dalo Bucarán, que confiesa que le dieron las pruebas
de Odebrecht, del caso Odebrecht, para presentarlos. Sabemos los ecuatorianos que es un caso político. Y el artículo 4, ¿qué dice? Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. ¿Quién califica si es político o no es político? El Estado asilante, en este caso México. No dice, dependerá de lo que piense el gobierno de turno, dependerá de lo que el señor presidente de turno, que lo dijo en New York, que recuerden ustedes, dijo que si Jorge Glass hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum porque nos habría hecho parecer débiles. Eso lo dice literal el presidente Noboa. No dice, es que tenía que ganar una elección, la elección de la consulta popular, y entonces tenían que invadir una embajada y secuestrar a una persona que no lo podían secuestrar porque tenía asilo. Y resulta que ayer la canciller dice que no conocía que tenía asilo, pero le sacamos el documento de México en donde está clarísimo, dijo que no lo conocía, a pesar de que este documento es parte de las pruebas de cargo que presentó el asambleísta Urresta. Este documento nos lo entrega el viceministerio de Defensa y la señora canciller dice que no lo conoce. Esa es la persona que tenemos en Cancillería. Entonces, Jorge Glass es un perseguido político y por lo tanto es un secuestrado porque nunca pudieron haber entrado a la Embajada de México porque era territorio extranjero. ¿En qué medida en este momento para Revolución Ciudadana se ha convertido en un gran motivo de presencia política la libertad de Jorge Glass? Sofía Espín. Ya, hay dos partes que quisiera primero dividir la respuesta, ¿no? Primero, lo que usted decía, el hecho de la incursión armada a la embajada de un país hermano, en este caso México, y que lo vio todo el mundo, prácticamente en vivo. Es decir, estaba ocurriendo y minutos después ya todo el mundo conocía lo que había pasado, conocía cómo se maltrató a un diplomático de carrera, el diplomático Canseco, que en ese momento era el jefe de la misión diplomática. Eso lo vimos en directo cómo las fuerzas policiales y de seguridad del Estado maltrataron a un canciller y eso hizo que una solidaridad internacional pues se acerque a la Revolución Ciudadana y por eso tenemos este comité internacional que lo preside un canciller, un ex embajador con una trayectoria impecable como Sacha Llorenti de Bolivia y son ellos los que se organizan a decir no se puede seguir guardando silencio, no se puede seguir guardando silencio, firman un comunicado desde Premio Nobel hasta pues ex autoridades, hasta ex presidentes de la República, de Argentina, de Bolivia, por supuesto el presidente Correa, el presidente Zapatero de España, todos solidarizándose con Jorge Glass, con la Revolución Ciudadana y pidiendo que se acepte el asilo político que ayer la señora, solamente ella no sabía que había sido otorgado por México y le mostramos, por supuesto, el documento que está en los papeles del Ministerio de Defensa. Entonces se forma este comité de solidaridad y de lucha por la libertad de Jorge Glass. Y lo dice Sacha Llorenti, ¿no? Lo dice con claridad. Estamos hablando de un caso como el de la persona que acaba, el comunicador que acaba de ser liberado en Inglaterra, ¿verdad? O sea, estamos hablando a ese nivel. Julian Assange. Se me fue el nombre, Julian Assange, ¿no? Que por supuesto nos solidarizamos con él también. Está a ese nivel, secuestrado por un Estado. Y ahí se me permite redondear la respuesta, porque ¿qué es lo que dijo el gobierno en ese momento? A nosotros no nos interesan los convenios internacionales. Nosotros tenemos que defender. No pueden decir eso. ¿Recuerda usted que eso dijeron? Sí. No, no se puede decir eso, no. No estamos solos ante la comunidad mundial, tenemos compromisos, hemos firmado documentos, convenios, acuerdos, tratados. Eso hace el derecho internacional. No se puede decir Pero eso. además, querido Francisco, y se lo leímos a la señora canciller el día de ayer en el juicio político, el Código Orgánico Integral Penal también regula los allanamientos de sedes diplomáticas, ¿no? El artículo 482, numeral 4, lo dice con claridad. Para allanar una misión diplomático-consular, usted debe contar con la anuencia del jefe de la misión diplomática. Y le preguntamos a la señora canciller, ¿usted tuvo la anuencia? Porque ella es, por supuesto, la que dirige la política internacional del país.
Usted tuvo la anuencia, tuvo los papeles en donde la Corte Nacional de Justicia le pedía que vaya a allanar la Embajada de México y nunca tuvieron ni el papel para, la documentación para allanar la Embajada de México y peor, la anuencia del diplomático de México Canseco, que lo vimos ya a nivel internacional los videos, cómo fue agredido por las fuerzas de seguridad del país. Entonces también no solamente es que rompieron los tratados internacionales, los convenios que Ecuador ha firmado a nivel internacional, que son parte de la legislación ecuatoriana, sino que también rompen el Código Orgánico Integral Penal. Eso quiere decir que Jorge está secuestrado, está secuestrado. Y por eso el primer habeas corpus que solicitamos determina, el equipo jurídico del vicepresidente, determina que la detención fue ilegal, Gracias. ilegítima y arbitraria. Recuerdo, recuerdo. Claro, porque tenía toda la mirada del mundo en ese momento, ¿verdad? La jueza tenía toda la mirada del mundo y entonces no le quedó más que decir la verdad, que la detención de Jorge Glass al incursionar a la embajada, a la invasión a la embajada de México, fue ilegal, ilegítima y arbitraria. Luego, como el tema bajó, en la apelación de parte del gobierno nacional, el otro juez corrupto, ¿no? Determina que efectivamente no se dio una incursión arbitraria, ilegal e ilegítima, ¿no? Porque esa es la justicia que tenemos en el país. Pero es claro que el vicepresidente ha sido secuestrado y por eso nuestra lucha por Jorge Glass continúa y va a continuar hasta conseguir su libertad. Creo que queda además algo que personalmente a mí me parece crítico y grave. Es que el estado de salud del ingeniero Jorge David Glass Espinel se está deteriorando en un grado extremo y corre peligro su vida. ¿Ha sido advertido el presidente de la República de esto? Digo, ustedes, asambleístas, tienen la capacidad de concurrir ante el propio presidente y decirle, presidente, preste atención a esto. ¿Qué puede pasar si Jorge Glass se muere en sus manos por este secuestro? Sofía Espín. Lo hemos, por supuesto que las autoridades están absolutamente informadas. Nosotros hemos pedido información, por ejemplo, cuando hay un intento de suicidio, en la desesperación, en la agresión que había recibido, ya eso es de dominio público, cómo lo maltratan, cómo lo torturan, le dislocan los dedos de ambas manos, lo golpean, le golpean las costillas. El vicepresidente ya desesperado dice, o sea, ya no más, ¿no? Y me lo ha dicho, o sea, ya no más, ¿qué más humillación quieren en mi vida? He estado 5 años, 4 meses preso sin prueba alguna por el caso de Brecht y por el ridículo del caso Sobornos, y él intenta suicidarse, se toma más de 60 pastillas, no despertó en varios días y ahí es cuando el personal de la cárcel de La Roca lo sacan, lo llevan a un lugar, lo llevan a otro, y nosotros pedimos toda la información y no nos quisieron dar la información. Y ellos saben la delicadeza de la salud del vicepresidente Jorge Glass. Han Lo saben. argumentado ellos que Jorge Glass está en perfectas condiciones, que tiene ventilación, que tiene aire acondicionado, que las tuberías están nuevas, que tiene agua, que tiene todos los servicios, que tiene atención médica integral para sus diversas dolencias. Eso dice el Sistema Nacional de Atención Integral de Detenidos. Pregunto yo, ¿eso es cierto? ¿Le consta a usted que no es verdad, Sofía Espín? Mi querido Francisco, dijeron que se había hecho un procedimiento capilar. Por eso digo No, yo que eso es falso. Eso es pero por falso. supuesto que es falso, pues. Eso es Pero falso. por supuesto que llegaron a decir eso para deslegitimar la solicitud, la última solicitud de habeas corpus, en donde se pedía por la salud del vicepresidente que guarde de prisión en la vivienda de su madre, pero que salga de La Roca. No tiene sentido que esté en La Roca. El gobierno nacional está vulnerando los derechos humanos del vicepresidente Jorge Glass. Y ellos lo saben porque el SNAI obviamente informa al presidente de la República, informa a las autoridades del gobierno nacional. O sea, llegaron a inventar un tema de que había recibido en La Roca, una cárcel de máxima seguridad, un tratamiento que requiere atención, que es el tema de la implantación capilar. Así de burdos son. Y alguien puede creer, ¿verdad? Después de inventar todo esto, lo que dijo la señora canciller ayer, que él era una persona que estaba presa por delitos comunes. A una persona presa por delitos comunes se invade una embajada de un país hermano.
Por favor, o sea, quieren que nos traguemos una piedra de molino. A una persona que supuestamente está presa por delitos comunes se le inventan tremendas canalladas y el presidente lo menciona en cada una de sus alocuciones. Cada vez que puede, Mm. lo menciona. Es claro que la incursión armada a un país hermano como México fue absolutamente político. El mismo presidente lo dijo al mundo en el periódico New Yorker, lo dijo al mundo. Si yo permitía que él se escape, entonces quedaba como si fuéramos un gobierno débil. Eso es lo que, porque nos habría hecho parecer débiles. Es decir, ellos querían ganar la elección, la consulta popular, y tenían que tener un hecho mediático fuerte político para no parecer débiles. No les importó las consecuencias de ese hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nuestros migrantes muriendo en México, nuestros migrantes olvidados, abandonados. El día que la señora Sommerfeld recibió una condecoración que no se la merecía, asesinaban a migrantes en México. Y ella nos quiere convencer de que los servicios consulares han mejorado en México. Mm. Pretenden que nos traguemos una piedra de No. molino y eso no lo podemos permitir y vamos a seguir defendiendo, por supuesto, la verdad. Sofía Espín, agradezco la gentileza de haberme atendido en este momento a través de este espacio y sobre todo, insisto yo, mantener la información sobre lo ocurrido con Jorge Glass. El país no se puede olvidar. Repito una y otra vez, no permitas una injusticia, así sea con tu peor enemigo. No la permitas. Sofía Espín, muchas gracias, señora, siempre tan gentil. Un abrazo para usted, estimado Francisco. Una vez más, felicitaciones y gracias por permitirme exponer lo que vive uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, Jorge Glass, uno de los constructores de las 8 hidroeléctricas del país, de tener una empresa pública como CNT, con utilidades. Ya no, por supuesto, porque todo lo destruyeron en estos 8 años. Pero ese es Jorge Glass, utilidades en CNT, utilidades en CENEL, una infraestructura importante en telecomunicaciones, fibra óptica para todo el país, esas 800 parroquias que llegaron a tener infocentros comunitarios, ese es Jorge Glass, 8 hidroeléctricas, y por eso lo persiguen, porque jamás lo van a poder alcanzar con todas las obras que hizo el país. Por supuesto que no los vamos a olvidar y muchas gracias por este espacio, estimado Francisco. Sofía Espín, muchas gracias al asambleísta de la Revolución Ciudadana. Esto es Ecuador Inmediato. Déjeme que yo vuelva, déjeme que le agradezca muchísimo a Manuel Eduardo Andrade Espinosa por su contribución con este espacio informativo. Aparecen ahí las cuentas del crowdfunding. Si alguien quiere contribuir al crowdfunding, ahí está, en el Banco del Pichinche, en el Banco del Pacífico. Ahí también está el número de RUC que frecuentemente piden los bancos cuando ustedes traten de darnos. Ahí en los bancos usted puede donar lo que usted crea conveniente. Su super chat acá con nosotros es también plenamente libre, pero si ustedes nos ayudan, créanme que podemos seguir adelante. Si de eso se trata, si lo que ha tratado la prensa rastrera con la prensa digital es cerrarnos el camino, pero los que se están quedando son ellos. Ya les cuento, de esa les tengo para contar alguna. A Manuel Eduardo Andrade Espinosa. Mis respetos y admiración a estas valientes e inteligentes mujeres, todo mi homenaje, así como su perseverancia, querido Francisco. Gracias por unirnos de todos alrededor de principios y valores. No, gracias a usted, Manuel Andrade, y gracias también por su mensaje cuando contribuye con nuestro crowdfunding, con nuestro sistema de superchat. Gracias a la posibilidad de nutrirnos de la verdad, de lo que acontece en nuestra amada patria y por mitigar en algo la ignominia del dictador suelo, la fiscalía y la justicia delictiva, los odiadores y la prensa corrupta. En esas andamos, Manuel. Gracias por también expresarlo usted públicamente. Se necesita valentía para hacerlo, y usted lo hace. Déjeme que vuelva en un momento más. Quiero charlar con ustedes antes de despedirnos. Esto es Ecuador Inmediato, en directo número 68.